si ya laburaron un poco, sabrán que es un libro que en sí puede llegar a ser tildado como de fútbol, pero es un poco más que de fútbol. Con José, que es el coautor, decimos que es un libro futbolero, porque hablamos de fútbol, pero para hablar también de otra cosa, de cómo era la Argentina en cada uno de los momentos de lo que fue el Mundial, hablar de cómo la publicidad va, y los medios de comunicación en particular van acaparando el Mundial como tema, como tópico, como eso también es distinto, o sea, va más allá de hablar simplemente de partidos de fútbol, crónicas de cada uno de los partidos, porque Argentina no ganó. Más allá de que la idea con la cual surgió el libro es esa, es como muy simple. Hace 20 años que Argentina no sale campeón, ¿qué podemos hacer para indagar sobre eso? Y que de hecho la historia del libro en sí surgió muy simple. Surgió de una reunión entre amigos, como suelen surgir esas ideas, con José. Estábamos en una despedida de solteros, que son muy tristes las despedidas de solteros. Llegamos y había una revista El Gráfico, y era una revista El Gráfico del Mundial 90. Y de hecho hacíamos la broma que la única chica que hubo en esa despedida de soltero era una foto que estaba Claudio Maradona, pues no, tristísimo. ¿De quién era la despedida? De un amigo común que tenemos los dos. No es un chico periodista, ni... Bueno, no, estudio en TEA. Es un chico que estudia en TEA, pero después se dedicó a la música. Y lo que primero que nos llamó la atención fue cómo estaban vestidos los jugadores. Ni siquiera nos llamó la atención lo que se decía de los partidos. O sea, como que el primer shock fue visual, como decir, uy, acá hay un cambio fuerte. Porque justo el casamiento fue en el 2010, un poquito después de que terminara el Mundial. Decimos, bueno, ya pasaron 20 años justo digamos, de la última final que llegó a Argentina hasta ahora. Y a partir de ahí, digamos, la idea, en realidad es de José. Él vive en Alemania, y en uno de los viajes, cuando vuelve, no me acuerdo si fue 2011, finales de 2011, me dice, tengo una idea. Y después fue empezar a tirarnos pases entre los dos de por dónde encarar la idea. Hicimos un boceto muy simple, muy simple, de no más de 2 páginas, o sea, re básico, de qué era lo que queríamos contar y cuál era el posible acercamiento. Digamos, cuando trabajás algo que es como un mundial, es fácil porque tenés el tema, es decir, vas a el tema y en el mundial tenés los partidos. Entonces ya sabías que tenías algunos lugares donde agarrarte, que eso está bueno como estructura. Y después eso es lo obvio, está bien, bueno, pero ¿qué más le sumamos? Porque también hablar de fútbol ya tiene la complicación que parece muy fácil hablar de fútbol. Y no es tan fácil, sino que es el cliché de hablar de fútbol. Que de hecho yo no soy periodista deportivo, entonces José un poco más, laburó más, cubrió 2 mundiales para un sitio de internet, pero ninguno de los dos es estrictamente periodista deportivo. Entonces, en vez de tocar de oído y de tratar de escribir como escriben los periodistas deportivos, que hay algunos que son muy buenos y otros que no son tan buenos, como es en todas las labores, dijimos, bueno, ¿qué cosas le podemos ir sumando? A los dos nos gusta mucho el cine, a los dos nos gusta mucho la música, y dijimos, bueno, tratemos de meter esas cosas también, darnos nuestros gustos. Eso le puede sumar. En el medio de la escritura, esto ya mucho después, un chico que era compañero mío de la primaria terminó siendo barra brava y y fue uno de los, digamos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan el último partido por el que el amistoso que no jugaron finalmente, San Lorenzo y Boca, que termina habiendo 2 fallecidos y que por eso es que ahora no van los visitantes. Claro, que no permite que vayan los visitantes, fue por una trifulca, una pelea que hubo entre barras de Boca. Y uno de los que falleció era este chico que era compañero mío de la primaria, Marcelo Carnevale. Y estaba en el medio de la escritura del texto del libro. Y dije, bueno, para hablar de los barra bravos, vamos a hacer un capítulo que hable
por eso digo, tratamos de hacer como todo un arco más amplio de lo que es los mundiales, podemos hablar también de los cambios del fútbol. Hablé desde ahí, y ese texto es en primera persona, y es el único texto que está como en primera. Volviendo al principio, hacemos el boceto, hicimos un texto o dos posibles, que después quedaron, que es una crónica que escribió, sí, no, uno fue, una crónica que escribió José sobre Canigia. Dijimos, además de cada uno de los partidos, tenemos que contar un poco. Una crónica tiene que ser seguro sobre cuál era el DT. Y tiene que haber dos crónicas de jugadores que sean como representativos de cada uno de los mundiales. Entonces, para el 90 dijimos, bueno, Canigia y Goicoechea. Para el 94, Redondo y... ¿quién era el otro? Batistuta. Para el 98, el Piojo López y Simeone. Fuimos como eligiendo así figuras bastante representativas. La idea era también a ver si en algún momento podíamos llegar a alguno de ellos. Creo que de los que hicimos crónicas, de los que hicimos retratos, no llegamos a ninguno de ellos. Después llegamos a otros. Y eso lo presentamos en Planeta, tenemos la suerte de tener un contacto, lo cual hizo más fácil la llegada, pero en realidad fue medio azaroso, porque con José pensábamos presentarlos en otros lugares, más relacionados con el fútbol. Y ahí también tiene que ver un poco la suerte, que justo Planeta pensaba lanzar para hacia el Mundial varios libros con esa temática. Tuvimos la suerte de que esto era en el 2011, 2012, principios del 2012, teníamos 2 años de laburo. El primer año fue bastante tranquilo, escribiendo casi, digamos, sabíamos que teníamos 6 capítulos, más uno que era del 2014, que eran 7 capítulos. Diría que el primer año hicimos, nos tomamos mucho tiempo, habremos hecho 2 o 3 capítulos. Lo que sí fue más difícil del primer año fue encontrarle la estructura. También eso más o menos que lo teníamos pensado, pero hasta que no se puso en marcha no. Sí, también al ser dos autores, sí, encontrarle un ritmo, claro, entre los dos. Claro, y un ritmo de escritura. Y otra cosa es que yo nunca había escrito así con alguien, salvo en otros artículos periodísticos, que sí, cuando haces una crónica entre dos, es hasta dónde es el estilo de uno, hasta dónde es el estilo de otro. Bueno, dijimos, caguémonos en eso. O sea, donde haya... ¿Abro? Sí. Buenas. Hola. Donde haya que achurar, que el otro achure sin problema, que haya que recortar. Si hay que agregar, que se agregue. De hecho, hay un texto que es una crónica sobre el partido de Argentina-Inglaterra del 98, y después nos dimos cuenta que son 2 párrafos de una persona, 2 párrafos de otra, y tiene lógica. Porque si nos íbamos a guiar por la cuestión de ego, de esto es tuyo, esto es mío, claro, era bastante engorroso. Y menos con un amigo. Y claro, sí. También ahí ayudó un poco, creo, que José estuviese afuera, que estábamos lejos. Entonces el punto de encuentro era como internet. Abrimos un Google Doc y era gracioso porque a veces estábamos escribiendo. En general uno escribía en casa en un Word, después lo subíamos al Google Doc y en el Google Doc lo terminamos laburando. Y a veces nos encontrábamos en el Google Doc, cuando se abre de 2 personas, te muestra que hay otra persona escribiendo. Sí. Y era medio como si fuese un chat. Che, ¿te parece esto? Dale, bueno, sí. Muy raro eso. Y bueno, y en Planeta gustó la idea. Tuvimos la suerte de eso de que era con tiempo, que teníamos bastante tiempo. Entonces, de ahí nos dieron como algunas pautas, y después ya fue ponerse a trabajar. Bueno, nosotros de esto vamos a hacer una entrevista. Dale. Así que necesitamos preguntas. Bueno. Yo. Sí. ¿Con qué mundial te quedas de todos los que hiciste? ¿De todos? Sí. ¿En qué sentido? ¿Por gusto o por gusto futbolístico o porque encontré más historia? No, por gusto futbolístico. Por gusto, el 2006. El 2006. Para mí fue el mundial que se estuvo más cerca de ganar, y es el mundial que además es más
me parece que tiene algo distinto del resto de los mundiales, que siempre los mundiales se suelen vivir en Argentina como con mucha ilusión y mucha... Siempre pasa algo en el medio, algo medio trágico. Y ese mundial, tal vez por lo que era Peckerman, que era un tipo mucho más tranquilo, mucho más sosegado, no se vivió como una gran tragedia. Y creo que el espíritu del libro es un poco ese. Es fútbol. Puede dar cuenta un poco de los cambios sociales y demás, pero digamos, podés divertirte también viendo eso. Y vos ves hoy en día lo que son las... Me llama la atención lo de las publicidades. Ayer vi una, creo que es de Quilmes, y nuevamente es como lo mismo. Es esa cuestión, viste, de la pasión, pero una pasión que ni siquiera se vive con goce. Todo el sufrimiento. ¿Qué harías vos como hincha? La de Gillette. ¿Qué harías vos como hincha? Demás para que gane la selección. La de Quilmes es... nos sacaron, no nos dieron entradas para ir al mundial y se van a arrepentir de que nos dieron una sola. Y en realidad no nos dieron entradas no nos dieron entradas a los argentinos porque muchos de los que después lo encontramos que, digamos, cuando se recibió la noticia de que solamente le dieron 3.000 entradas a los argentinos, muchas más a los colombianos o a otros países, era porque muchos de los argentinos que habían querido pagar las entradas no tenían fondo en la tarjeta de crédito. O sea, argentinidad a full. Digo, y eso después no se dio a conocer. Entonces como que se monta sobre la idea de somos víctimas de antemano de algo, y no, y me parece que el Mundial 2006 fue como mucho más tranquilo en ese sentido, y me gustó también por eso. Y también dijiste, te escuché en una entrevista decir que, respecto a las publicidades, Sí. que llegando al Mundial 2002 tendían a hacer revisiones históricas, a darse el reflejo de Maradona levantando la copa, la publicidad. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo uno de los entrevistados, porque nos interesó mucho lo de la publicidad, mucho. Nos resultó muy gracioso. Nos lo dijo un entrevistado, fuimos a Bachetti, a Carlos Bachetti, que en los 90 era como un publicista muy reconocido. Ah, de Agulli Bachetti. De Agulli Bachetti. Le planteamos la idea de hacer una entrevista y me encantó al tipo, y él nos dijo eso. ¿Por qué fuimos a él? Porque en el 98 hizo una campaña que fue muy reconocida. ¿Ustedes de qué año son más o menos? Nacen en el 90. 94. Bueno, algunos se acordarán de la campaña que tenía una canción que decía gol, gol, en tu cabeza hay un gol. Bueno, esa la hace Agulli Bachetti. Fue como la primera campaña y fue muy fuerte en ese momento, porque no se había mostrado el fútbol así de ese momento. Entonces fuimos a él, que ya estaba separado de Agulla, y él fue el que nos dijo eso, como que encontraron que ya no se podía hablar del presente, sino que desde el 2002 en adelante tenían que hablar del pasado. Y es muy interesante eso, porque de ahí en más todas las campañas hablan del pasado. Y eso del libro estuvo bueno, porque fuimos, por ejemplo, a figuritas raras, por ejemplo, ir a hablar a Bachetti, o fuimos a hablar con un tipo que se llama Guillermo Tofoni, que la mayoría, yo hasta hacer el libro no lo conocía. Sí sabía que había alguien que se encargaba de organizar los partidos de Argentina, los amistosos, pero no sabía decir el trasfondo, que es muy interesante todo lo que sucede en el detrás, el negocio que hay con el armado de amistosos, lo que se llama las fechas FIFA. Y es un tipo que tiene, digamos, tiene el negocio recontrapensado, y es como un sujeto medio que está tras las sombras y no se lo conoce, pero me parece que marca bastante bien lo que es el mundo del fútbol hoy en día. Sí. Te quería hacer una consulta. Siendo, en mi entender, o sea, todas las historias y demás están basadas en ganadores, en gente que marcó un antes y un después. ¿En qué te basaste vos para escribir este libro sobre los mundiales que Argentina perdió? ¿Y qué sentiste en el momento que culminaste la obra y ves tu libro ahí en las librerías y demás puestos de venta? Sí, lo primero me parece que es justamente el chiste. Ese es un poco el chiste, buscar lo perdedor. Bueno, yo antes les contaba a los chicos que vos tenías el ciclo inconcluso, que también es algo de perdedor, no terminar algo. Sí, bueno. ¿Te interesa esa...? Eso me lo después me dijo un amigo, che, vos todas las cosas que haces es sobre los cereales. Sí, es cierto. Pero me parece que tal vez sea parte del humor que a José y a mí nos gusta. En un punto es más divertido hablar
tiene que ver un poco también con José decimos medio en chiste, medio en serio, que el libro es como una especie de biografía futbolizada. Porque los mundiales son cada 4 años. Cuando fue el mundial 86, yo tenía 8 años, era muy chiquito. Me lo recontracuerdo todo. Pero después fue crecer con derrotas, una tras otra. Claro, Entonces, encima de hacer ver el Mundial 86, el Mundial 90, los dos se llevó a la final. claro, Pensaste que era siempre así. Exacto, sí. Es parte de decimos que al verlo con ojos de chicos, fue como que pensamos que era algo muy fácil que Argentina llegara a la final. Y es muy difícil. Y después me preguntaste otra cosa de, que el libro cuando llega ya terminado. Para mí el libro no terminó, se editó, pero lo que me doy cuenta ahora, sí, yo pensé en un principio, bueno, se edita, llega a las librerías, ya está. Y no, después se sigue. Está bueno que haya tenido bastante como repercusión o que hayan salido notas, pero además ahora justo viene el Mundial. Yo creo que recién después del Mundial va a ser como, bueno, dejarlo. Pero algo que con José nos divertía mucho nos dábamos cuenta que mundial a mundial se repetían muchas cosas. Y ahora se están volviendo a repetir, a decir, lo de las publicidades. Sabíamos que las publicidades iban a ir por el mismo lado, de lo emocional. Después, el tema del jugador que no está, pero todos quieren. Eso se dio en casi todos los procesos mundialistas. Se da ahora con Tevez. Y de hecho este mundial mucho más fuerte. Ahora lo de la lista. ¿Sí? El tema cuando son los sorteos del mundial, de los mundiales, de los fixtures y demás, también es como cada vez más fuerte. Y todas esas cosas se van repitiendo o pegarle muy duro a la selección, la prensa pegarle muy duro a la selección antes de que sea el mundial. En el mundial 2006, esto que vos me preguntás, ahora que se habla bastante de la defensa argentina, que es bastante mal y demás, lo que se decía sobre antes del Mundial 2006 sobre la defensa argentina era terrible. Le pegaban al arquero, a Bondancieri y a todos los defensores. Y en el Mundial, como fue más o menos buena, la defensa no se habló tanto después. Entonces, puede haber expectativas de que Argentina tenga un rol medianamente bueno. Que Ayala nos dijo en una de las entrevistas que para los defensores es más fácil armarse en poco tiempo que para los delanteros jugar bien si no están en sintonía, porque los defensores se ponen en línea y más o menos con poquito tiempo de trabajo pueden estar mejor. Eso, no sé, ahora me acuerdo. Vos me querías hacer, ¿no? Sí, tengo una pregunta. Si bien todo surgió con una charla de amigos, ¿qué te llevó directamente a escribir de fútbol? O sea, porque vos escribís para espectáculos. Sí. ¿Sos fan del fútbol? O sea, ¿te gusta mucho? ¿Sos hincha de un club? O sea, Sí. ¿qué es lo que te atrapó para escribir? Sí, eso es fundamental. Siempre me gustó el fútbol. Sí, si no ya era demasiado. Pero, a ver, también me sirvió como modelo. A mí me gusta mucho Fontana Rosa. Y, por ejemplo, yo, con otro amigo, con Sebas, con el chico que hago el ciclo inconcluso, le habíamos hecho una entrevista a Fontana Rosa para una revista, antes, obviamente, de que fallezca. Y esa entrevista nunca había salido en ningún lado, porque finalmente la revista en la que estábamos no se cerró y demás. Y pude poner la entrevista a Fontana Rosa en este libro, o sea, de algo sirvió. Empecé a leer muchas más cosas de fútbol también para ver cómo se escribe, qué cosas te pueden servir como modelo, qué cosas no. Digamos, copiar a referentes está buenísimo para empezar. Después tenés que vos buscar tu propio... Si querés escribir como Fontana Rosa te va a salir mal, si querés escribir como Soriano te va a salir mal. Pero hacer una búsqueda, yo creo que como hicimos nosotros, de lo que eran las crónicas de Osvaldo Soriano en el 94, que salían en la contratapa de Página 12, está buenísimo, porque ves ahí cómo escribía el tipo y lo citábamos de una. Digo, sí, te tiene que gustar lo que escribís, sino tenés que buscarle como con José decíamos mucho, es como mirar la Gioconda desde otro lado. A ver, tratemos de mirar cómo es la nuca de la Gioconda, como para decir algo que nunca lo hayamos visto. ¿Sí? O sea, hablamos de la Gioconda, todos conocemos la Gioconda, pero bueno, miremosle un poquito de costado. Hay algo que cuando empezaste a escribir que
no sabías y que te haya llamado la atención, que una vez que investigándolo decís, esto no lo sabía y la verdad que me quedo con esto? Sí, un montón. ¿Pero de fútbol en sí? Sí. 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 Me sorprendió muchísimo, para bien, pero para bien, que siempre se suele decir que los futbolistas te responden con el cassette. Y es buenísimo entrevistar a futbolistas, pero genial, ¿eh? El tema está saber cómo preguntarle. Nosotros entrevistamos a Troglio, a Chamot, a Ayala, a Marquic, que fue parte de del proceso de Peckerman, a Pasarela entrevistamos. Que muchos periodistas reconocidos, cuando nos hicieron entrevistas por el libro, nos dicen, ¿y cómo llegaron? Llamamos a la prensa de River, no hubo gran trabajo en eso. Llamamos a la prensa de River, hicimos como muchas cosas así a la vieja usanza. Llamar a la prensa de un club, decir, queremos hacer una nota, ¿cuál es la idea? Bueno, nosotros dijimos, la idea es hablar de Pasarela como jugador y como... Mentimos ahí, porque en realidad queríamos hablar como jugador mundialista, el único, lo ensalzamos un poco, y como él como DT. Y después en la entrevista él habló como presidente de River, que no, de hecho ni lo pusimos en la nota. Y estuvo buenísimo, para mí es de los mejores textos eso de... ¿Fue presencial con Pasarela o Sí, presencial. Y digo eso, que los futbolistas se dice, responden con el cassette, pero son muy cuidadosos los tipos con el tema de si vos querés ir a sacarle la polémica, no te van a dar el titular para una polémica en un futbolista. Se cuidan muchísimo porque saben que lo que ellos dicen tiene mucha repercusión. Pero si vos sabés cómo entrarle, si demostrás que conocés más o menos su carrera, y si sos muy directo con eso, no me interesa tirar un título polémico, se relajan y bajan la guardia y después sí te tiran títulos polémicos si querés. Pero eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Después lo que me sorprendió es de la cantidad de cosas que nos olvidamos de que pasan en los mundiales, cosas laterales que pasan en los mundiales, y uno está tan son como agujeros negros los mundiales. Pasan un montón de cosas en la sociedad y nos olvidamos. Esto lo dije varias veces, pero me parece que es muy loco. Que en el Mundial 90, poquito después de que sea la final, en Argentina se discutió si tenía que haber pena de muerte o no. Y fue porque habían asesinado, justo creo que antes de que sea el partido de la final, secuestran al hijo de un sindicalista, lo secuestran, fue terrible el caso, porque lo enterraron vivo al tipo, terrible. Y se empezó a discutir muy fuerte. Y eso casi nadie se acuerda. O que en el Mundial 2002 Argentina hubiese jugado en la semifinal, si hubiese llegado, que hubiese sido, si le ganaba a Suecia, jugaba con Senegal y después con Turquía. Era muy factible. Era factible que hubiese ganado, si uno pensaba con cierta lógica. Y el partido contra Brasil en la semifinal hubiese sido el mismo día que asesinan a Maximiliano Costecchi y Santillán en Avellaneda. Y uno dice, bueno, ahí que hubiese pasado, ¿no? El país podría haber sido otro. De esas cosas encontramos muchísimas. Sí. Te quería hacer una pregunta. Vos investigaste los mundiales y quiero saber qué conclusión llegás y cómo ves la imagen de Maradona siendo exfutbolista. Sí. Con lo de Maradona, a mí me sorprendió porque es genial Maradona. Yo una vez lo vi personalmente, no por el libro, por otro motivo, porque un amigo, el hermano de un amigo trabajaba en cebollitas. Y una vez me hicieron una fiesta de cebollitas y fui y lo vi al tipo, yo justo entraba al baño, él salía del baño, me dice, no pasa nada, fiera, me tocó. Así, y es muy fuerte verlo a Maradona, es muy fuerte y muy tranquilo él. Yo habiendo sido chico, habiéndolo visto en lo que fue en los 80s y demás, es encontrarse y verlo él como futbolista, lo que hace en el 90, lo que hace en el 94, es encontrarse con alguien muy fuerte. Pero creo que después salió muy golpeado. No diría que es un libro anti-Diego, pero creo que mismo Maradona, con lo último que fue su paso en la selección, no fue muy feliz. Él agarra la bandera de ser maradoniano. Maradona es como el primer maradoniano y creo que eso sale un poco como herido. Y no sé, que cuando es el mundial, antes de que sea elegido DT,
que la discoteca Niceto saque afiches, que venga Diego de la selección. No sé, es como que lo maradoniano termina absorbiendo absolutamente a todos y nos olvidamos de que es un DT, ¿sí? Que puede irle bien, puede irle mal, y creo que él se embanderó tras conmigo, va a ser todo genial. Me parece que eso no estuvo muy bueno. Sí. Supongamos que Argentina gana el Mundial de Brasil. ¿Tienen pensado hacer otra parte del libro con la victoria o solo se enfocan en los mundiales que perdieron? En el libro hay una parte que dice que sí, que hay una. ¿Por qué se puede ganar? Sí, en 2014. Sí, sí, nos encantaría hacer como una. Estaría bueno. De hecho, voy a tratar de verlo con ojos, digamos, fuori al mundial. Que yo tengo esperanza de que a Argentina le vaya bien. En la entrevista que le hacíamos a Sabela, él nos decía que la expectativa para Argentina hoy en día es llegar hasta semifinal. Pero que después, obviamente, llegas a semifinal. Claro, querés llegar a la final. Y en la final, ¿cómo no vas a querer ganar? Y que él nos dijo algo que es muy interesante. Que cuando era chico, él escuchaba que Argentina era el mejor del mundo, siempre. Y Argentina ni siquiera había ganado un mundial en ese momento. Entonces como que hay que bajar siempre como la expectativa, ¿sí? Lo de la idea de... Creo que eso fue algo también que nosotros como que lo analizamos. El Mundial 90 es interesante porque fue como el Mundial que impuso hay que llegar sí o sí, como sea, al séptimo partido. Y tal vez no hay que llegar al séptimo partido. Tal vez no dé para llegar al séptimo partido. ¿Por qué Argentina tiene un dedo, ¿sí? Como 7 y habiendo 32 selecciones, ¿no? Porque claro, además, sí. Además, pero, y ponele, esto que vos decías de Maradona, a mí me pasó lo contrario con Bilardo. Yo, a Bilardo como lo que es él, como DT, a mí no me gusta el fútbol bilardista. Yo me siento muchísimo más menotista, que prefiero que un equipo juegue bien, de espectáculo, pero encontré respetando mucho, sobre todo el detallismo, la obsesión por el trabajo. Después es medio un cachivache, que el tipo haga prender fuego una bandera para Argentina y hacerle creer a los jugadores argentinos que le hicieron los italianos para insuflar el ego, es medio cachivache. O sea, pensá cómo podés hacer jugar mejor al equipo que ese tipo de cosas. Así Olarticochea nos contaba cosas graciosas como que Bilardo les decía que en el partido contra Italia, Caniggia y Maradona en un momento del partido se vayan del campo de juego, se vayan en el medio del partido, y dice, vos Claudio preguntale a Diego cómo anda su mujer, cómo anda la Claudia. Vos Diego preguntale a Claudio cómo anda Mariana, no sé si todavía estaba con Mariana Nani, pero como que hablaran de cosas familiares. Los otros dos empezaron a matar de la risa, y le dice que era para marear a los italianos, porque si ven que dos jugadores salen del campo de juego, los italianos siendo tan estructurados, se van a desorientar. Como que el tipo siempre está pensando en esas cuestiones, pero ahí de última estaban referidas al campo de juego, algo que podía, pero prender fuego una bandera o pichicatear a un jugador contrario, lo tomamos medio como chiste, pero en realidad va contra lo que es el juego en sí. Y es eso, el fútbol no termina de ser un juego, te tenés que ver como eso. Sí. Yo te hago una consulta. Cuando publican el libro, te escuché decir que lo publicaban cerca de otros libros del género New Age, que tienen un mensaje absolutamente positivo de esos libros. Sí. Y este libro que trata sobre mundiales perdidos de Argentina, ¿tiene un mensaje positivo? ¿Esa fue la idea? No, yo lo decía porque me sorprendía, medio en broma lo decía, que siempre el libro lo ponía, los libros de New Age, de Pilar Sordo, ese tipo de libros así como esperanzadores, positivos, de autoayuda. Tu superación. Sí, o los libros de Orangel, de Jimena Latorre, como de predicciones. Y me causaba gracia porque los vi en varias librerías. Pero yo creo que sí, que más allá de la broma, tratamos de rescatar lo mejor de cada una de las selecciones y no de lo peor. Sí, de hecho hay un capítulo sobre el final que habla de los jugadores dan consejos. Ayala dice, por ejemplo, que a él le pasó que en el Mundial 2002 titubeó mientras caminaba para patear el penal hacia dónde lo iba a patear.
98 él estaba seguro. Y en la caminata del 2002 dudó. 2006, perdón, 2006. Y en el 2006 dudó. Y que dijo, bueno, lo pateó en el mismo lugar que en el 98. Pero al dudar dice que lo pateó con menos fuerza. Y que él piensa que por eso no se lo atajaron. Esos tipos de consejitos me parece que están buenos. Sí. Sí. Contás el detrás de escena y la historia paralela de los mundiales y lo que se vivía en el país. Sí. Contanos, porque vos hoy en día estás siendo entrevistado por un grupo de alumnos de primer año y por autor de un libro. Contanos tus inicios y tú detrás de escena. ¿En el libro en sí? No, de tus comienzos ¿De en mis la comienzos? carrera y expectativas que tenías. ¿Y qué consejos nos darías? Ok. Está bien, son varias cosas. Yo hice comunicación en la UBA. Siempre me gustó, más que el periodismo, me gustó mucho todo lo que son los medios de comunicación. Siempre me interesaron mucho los medios. Sea radio, sea escritura, siempre. Y me daba cuenta que en la televisión, sobre todo, me interesaba muchísimo la televisión. Más que nada por eso me entré a comunicación en la UBA. Después es todo medio, siempre tenés que tener una mezcla entre suerte y tesón. Tenés que estar como muy atento a, tengo un amigo que te dice, tengo un contacto para escribir una columna en tal lugar. Dale, vamos. Llamar, no tener ningún tipo de miedo frente a hacerlo y después otra cosa, aceptar la crítica, aceptar que uno está empezando y que es periodismo y que hay un periodista de Clarín que suele decir algo así como lo que escribimos en el papel es triste, es fuerte pero es cierto. Lo que uno escribe en el papel termina siendo utilizado para envolver huevos. No hay que olvidarse de eso. O sea, uno no está escribiendo literatura, sino que está escribiendo algo que después va a ser utilizado para envolver lo que sea. Eso en cuanto al periodismo. Obviamente uno tiene que ponerle lo mejor, no quedarse con el error de me equivoqué, porque sí, te vas a equivocar y yo encuentro errores en el libro ahora y lo leo y me quiero matar, pero después pasa. No sé, por ejemplo, escribimos en vez de Giannina Dinora, va todo junto el nombre, Giannina Dinora. Es un error estúpido, no cambia el mundo ni cambia todo, nada, pero uno no se lo permite. Pero uno no se lo permite. Está bien que no te lo permitas, pero también como relajar. Y después, sobre todo, esto me acuerdo que nos lo decía un editor en común, ¿sí? Que muchas veces, para las chicas, que las chicas son a veces más sensibles frente a la crítica del editor, ¿sí? Los editores suelen ser terribles, ¿sí? Nosotros tuvimos un editor que era muy terrible, muy bueno también, pero muy jodido, y no desesperen frente a la primera crítica, ¿sí? Como que sigan, que eso es fundamental. Pero hay otra cosa que quería decir. ¿Cómo me hiciste la pregunta? Me dijiste del consejo. Claro, ¿qué consejo nos darías a nosotros que estamos comenzando para el día de mañana estar en tu lugar o mayor aspiración? Y tú detrás de escena. Algo que es fundamental. Usarlas como las nuevas herramientas son buenísimas para el libro. Usamos YouTube a morir, vimos todos los partidos a través de YouTube, eso es genial. Y otra cosa que hicimos, que a mí particularmente me encantó, fue hacer el trabajo a la vieja usanza, sirve. Ir a hemerotecas para ver lo que eran los diarios, estuvo buenísimo, buenísimo. Fue para mí de la parte más divertida. Sentarse tranquilo, 4 horas, ir a una biblioteca para hacer el trabajo sucio, digamos. O el trabajo de archivo. O no perder de vista esto de... Por ejemplo, nosotros quisimos entrevistar a Frank de Boer y a Dennis Bergkamp. ¿Cómo hicimos? Bueno, empezamos a googlear. ¿Dónde están hoy en día? Están en el Ajax. Son parte del cuerpo técnico del Ajax. Ok. Mandamos un mail a la página de internet. Ahí nos responden. Nos dicen, no, lo tienen que mandar acá. Bueno, una serie de mails. Finalmente no se dio porque estaban por jugar una copa, lo que sea. Pero el intento lo hicimos.
y más allá que no salió, usamos el mail, la respuesta, para hacer una broma sobre porque nos respondía medio con altura, no diría con pedantería, pero medio como, sí, Dennis y Frank dicen que recuerdan con recuerdan con especial cariño ese partido. Tomamos esa frase del mail y la utilizamos en el libro. Pero digo, esas cosas hay que intentarlas, y si salía la entrevista con Frank de Boer y Dennis Bergkamp, golazo. Y podría haber salido, podría haber salido. Como que esas cosas, hacer las nuevas herramientas también es fundamental. Sí. ¿Le encontrás el porqué de los mundiales perdidos? Hablabas, por ejemplo, que eras más menotista que bilardista y que se le daba poca importancia al juego en sí. ¿Le encontrás quizás alguna respuesta al por qué hace tantos mundiales que no ganamos algo? En quizás esas pequeñas cosas. Sí. Yo creo que es muy distinto, algo que me di cuenta es que es muy distinto lo que son los mundiales para los futbolistas de primer nivel. Ellos son deportistas, son conscientes de que es una competencia hiper exigente, que pueden ganar, perder o empatar. Y parece algo muy simple, pero nosotros como espectadores me parece que no aceptamos esa posibilidad. Parece ilógico, pero es así, como que no aceptamos que Argentina no llegue a la final, no entra en nuestra cabeza. Y lo que sí creo es que deportistas, periodistas, dirigentes se montan también sobre esa especie, claro, como es el negocio de la pasión para alimentarlo. Vos ves las publicidades hoy en día y es eso. Gente que uno respeta muchísimo, como el ruso Berea, poniendo la locución en una publicidad. Los futbolistas como cara de esas no es la publicidad, no tiene culpa tampoco, pero me parece que eso es una de los motivos, como que tenemos demasiada expectativa a lo que es eso. Y por otra parte, entrevistamos a Camoranesi, que es el último argentino campeón mundial por Italia. Y fue buenísima la entrevista, porque además la entrevista, todos nos decían, es un poco jodido, complicado, y resultó ser con nosotros fue un caballero, pero un caballero. Además de, por ejemplo, cosita pequeñita, consejo, sabíamos que el tipo le gustaba AC/DC, porque encontramos una entrevista que le gustaba AC/DC. Yo tenía una remera de AC/DC, fui con la remera de AC/DC, y entonces así se ablandó. Me dijo, ¿de dónde la conseguiste? Bueno, en tal lugar. Buenísimo el dato. Tener esto que vos recién dijiste, cuando en el libro en la entrevista dijiste que tal cosa. Está buenísimo en las entrevistas tirar ese tipo de perlitas, porque demostrás que al otro que le estuviste investigando. Yo no le voy a decir, te gusta decir, sí, firmame el... Pero sabía que el tipo, sí, era medio... Sí, además no tenía nada que ver, pero medianamente sabía que podía llegar a ser eso una manera de romper un poco el hielo sin decir absolutamente nada. Y funcionó, y lo pusimos en el libro eso. Y ahora, perdón, Fede, sí. Una última pregunta porque ya están viniendo los chicos de la próxima clase. Los chicos son estudiantes de periodismo deportivo. Sí. Yo quiero saber, ya que te gusta tanto el fútbol, lo que te gustaba, siempre te gustó, ¿por qué no te dedicaste llanamente, no te enfocaste en el periodismo deportivo? No, de chico leía un montón el gráfico de la biblioteca. De hecho, el primer acercamiento que tengo con el periodismo es con el periodismo deportivo, más que con el periodismo musical o de espectáculo. Leía el gráfico a morir. ¿Sabes que no le encuentro una respuesta? Me parece que... No sé. Me gusta tanto el deporte que... No sé, prefería como tenerlo ahí como algo... Como espectador que como trabajo. Y tal vez sea una posible respuesta, que ahora haciendo este primer trabajo está buenísimo que lo primero que haya sido sobre deporte haya sido un libro, el primer libro. Me parece que puede llegar a ser por ese lado. Pero fue como el del principio. Lo primero fue el fútbol. Sí, Y una última pregunta y ya nos vamos. ¿Alguien le queda algo ahí? Bueno, los argentinos siempre se ven al equipo argentina como candidatos. Sí. De otros lugares, sí, otros. Lo ven. Eso nos lo dijo Camoranesi. Que Argentina siempre está entre los candidatos, pero que no es el candidato.
que nosotros, como dice Alejandro Fabri, esto lo dijo Camoranesi, los argentinos queremos tener más equipo de lo que pensamos. Que siempre está entre la línea de los posibles candidatos, entre los 5 primeros. Y dice, y él nos decía, si nos lo ponemos a pensar, no está tan mal.